Bueno, pues yo soy sobre todo un amigo, un padre, un marido, un abuelo, que ya soy abuelo, Cristina, pero ante todo soy maestro. Incluso orientador es un poquito pasajero, ¿sabes? Durante un tiempo lo he sido, pero el que es maestro toda la vida. Estoy jubilado ya, pero estoy no retirado, jubilado, que lo veo diferente, pero soy maestro y eso se nace casi, ni cuando estudias magisterio ya lo llevas, ¿no? Es una especie de vocación que la llevas y con ella, para mí, es la profesión más bonita del mundo. Y especialmente lo que me gusta más es enseñar matemáticas. Eso es lo que más me gusta. De hecho, el alumnado mío de matemáticas y de ciencia de la naturaleza también, pero sobre todo matemáticas. Decía que le encantaban las matemáticas por eso y se daban tortas por salir a la pizarra. Así que eso es más o menos que soy. Y ya personalmente, pues soy una persona que soy un buscador, una persona que le interesa la vida, la belleza de la vida y trascender humana e incluso yo diría que espiritualmente. Mejorarme y reunir mucha experiencia de amor en la vida y eso me lo llevo a donde sea que se lleve, que creo que también que se puede llevar a algún lado. Más o menos eso es lo que te puedo decir. Me preguntaste también que cómo se inició en mí ese gusto por la psicología, ¿no? O por el trabajo de orientador, en definitiva, al final, aunque entonces no existía ese perfil. El perfil de orientador es desde 1995 en España. Y yo lo que te voy a hablar es cuando era pequeño, tenía 10 o 12 años. A mí me encantaba la psicología. Creía que una persona que sabía psicología podía meterse en la cabeza de los demás y averiguar los pensamientos sin que lo dijera en voz alta. Era algo como misterioso, enigmático, que me atraía mucho. Pero lo que me hizo verdaderamente dedicarme a la orientación, estando yo muy a gusto siendo maestro y enseñando matemáticas y ya cerca de mi casa, porque ya tenía los años suficientes acumulados, fue el conocer al hermano con síndrome de Down de un íntimo amigo mío. Yo me iba a su casa y el contacto con él me fascinaba. Esa persona ya ha fallecido, Jesucito, me daba a mí más que lo que yo le podía dar a él. Y eso sí que me fascinaba, eso que me parecía misterioso, que una persona con síndrome de Down que tenía discapacitaciones, no solo síndrome de Down, tenía varias cosas más, pero pudiera amar de esa manera, pudiera ser eternamente niño, infantil, no bebé, pero ya, y fue creciendo con todas las generaciones de la barriada y yo de alguna manera cultivé dentro de mí esa semilla que me decía, algún día yo tengo que ayudar a estas personas y devolverle todo lo que me ha dado. Yo creo que aprendí a amar sin motivo, digamos, sin más, desinteresadamente a través de esta persona. Y eso siempre ha estado como semilla en mí y un día pues dije, pues me voy a ser orientador y voy a devolverle, porque el orientador una de las cosas que hace del ámbito que trabaja es la atención a la diversidad, a este tipo de niños. ¿Pero por qué he evolucionado? Aparte de que personalmente he evolucionado, porque todas las personas crecen, es que hay otras cosas que han evolucionado. El país ha evolucionado, yo viví la transición hacia la democracia, la España de entonces no es la España de hoy, ha evolucionado el alumnado, yo por ejemplo, como ejemplo, por ejemplo, el tipo de música que le gustaba entonces no es el que le gusta ahora, de reggaetón y todas esas cosas. Ha evolucionado los modelos familiares. Yo recuerdo de hacer la pregunta dentro de clase de, sabes que me gusta mucho la estadística y todo eso, y que hago esas preguntitas, ¿no? Pues cuando preguntaba en la clase, al principio, cuántos de mis alumnos, alumnas, los padres se habían separado, me salía dos o tres y se miraban así, les daba como vergüenza. Y hoy los que le dan vergüenza es los que los padres todavía no se han separado, que son la minoría. Y entonces eso es modelos familiares que han cambiado. Padres solteros o madres solteras, dos madres, en fin, son modelos que han cambiado y ha cambiado el país, ha cambiado las tecnologías, los medios de comunicación, en fin, ha cambiado todo. Y entonces yo siempre digo una frase cuando hablo con el profesorado y es que si los perros o el perro ha ido cambiando, no le puedes poner el mismo bozal.
tienes que cambiar el bozal y tienes que cambiar tú también en tu relación con el perro, ¿no? Entonces, o te adaptas o en ese sentido mueres. Lo que sí que no cambio nunca es la esencia. La esencia mía son 3 puntos, que la he apuntado aquí para que no se me olvide. El acompañamiento de mi alumnado en su crecimiento personal. Eso es, para mí es sagrado. Lo segundo, la trascendencia como objetivo final de la educación, no solo la mía, sino la de mi alumnado. Y en tercer lugar, la integración de todos los saberes desde un enfoque interdisciplinar, no separando las matemáticas aquí, esto por allá, sino todo, uniéndolo todo, las artes, todo. Como lo separe, está. Recuerda que te lo decía allí mucho, pues la clase de psicología que dábamos permitía esa unión. En bachillerato era clase única y eso se notaba en todo el trabajo y en la comunicación. Más o menos esa es la respuesta. Pues mira, fue un proceso difícil, ¿sabes? Yo estudié pedagogía para completar mis estudios, o sea, mi perfil profesional de magisterio, de maestro. Entonces estudié pedagogía para conocer pues didáctica y todo eso, pero en pedagogía se estudia también psicología, también eso me atraía ya desde pequeño, como antes he comentado. Pero el estudiar pedagogía al principio era para completar mi carrera profesional, no para desembocar como orientador. La figura de orientación empezó en el 95, yo terminé la carrera de pedagogía en el 96, todavía no existía la figura, empezaba, era incipiente, pero poco a poco me iba atrayendo más. ¿Sí? Y hubo un profesor, orientador, perdón, Paco Vega, que ya ha fallecido hace pocos años, pero que en uno de estos institutos que compartimos me decía que yo tenía cualidades para ser orientador, que me animara, ya que era pedagogo y que me presentara a la oposición. Y eso me respaldó bastante. Fue una de las cosas que, fíjate, como una simple consejo o asesoramiento puede cambiar, ¿no? El camino de uno, pero para mí era muy gravoso, ¿sabes? Porque como maestro ya había acumulado puntos y estaba al lado de mi casa ya. Ya no necesitaba trasladarme a Antequera, por ejemplo, ¿no? Que ya, o a Villanueva de la Concepción, donde había hasta 14 años, y yendo y viniendo todos los días. Es un montón de kilómetros. Yo ya estaba en Málaga, podía quedarme en Málaga, pero me atraía mucho y tenía esa segunda llamada ocasional que terminó pues ganando. Lo consulté con mi mujer, mi hija, me dijeron que sí, que si yo quería que lo hiciera. Y así es como recabé en el instituto. Me lié la manta a la cabeza y hice las posiciones. Y después de aprobar todavía me lo pensé, pero en ese año me lié la manta a la cabeza, y dije, no me importa, ahí vení a Antequera y dar, Por cumplir un contribuir. sueño. Sí, exacto. Sí, qué bonito Un el día te trabajo. hablaré del Ikigai, cómo lo entienden los japoneses. Los japoneses con el Ikigai lo entienden de una manera muy especial, esa orientación. Bueno, el caso es que eh, hoy día lo que se lleva no es ser especialista en una cosa y ir hacia la profundidad, especializarte más y más en esa cosa, sino tener varias cosas, incluso siendo totalmente diferentes. Y cuando la gente hacemos entrevistas de trabajo y todo eso, nos gusta cuando escuchamos a alguien que nos dice que es especialista o que ha estudiado o que tiene experiencia profesional en temas que son totalmente distintos y lo ha combinado. Eso hoy día se lleva. Mira, Cristina, en realidad las problemáticas, los conflictos son iguales en cualquier lugar, en cualquier, de hecho, en la enseñanza privada, yo no sé si tú eras de la concertada o venías de la pública, no lo sé, pero da exactamente igual de donde vengan, los problemas son iguales, lo único que cambian son los matices y la cantidad de ese tipo de problemas. Es decir, por ejemplo, el acoso a lo mejor es mayor en cantidad o en número en determinada barriada de no sé qué, no sé cuánto, que en otros, pero no quiere decir que no haya acoso en el otro. Y esto te lo digo yo porque he trabajado en el gabinete y lo he conocido de primera mano. Lo único que ocurre es los matices de cómo se trabaja o cómo se enfoca o la naturaleza. Está claro, por ejemplo, que una barriada marginal y todo eso, pues a lo mejor no utiliza a la hora de hacer bullying, ciberbullying, porque no tienen ni siquiera ordenadores para hacerlo, o grupos WhatsApp, no se manejan en ellos.
y hacen bullying puro y duro, el matonismo, que le llamábamos nosotros cuando yo era pequeño. Y a lo mejor en un colegio concertado es mucho más sofisticado y tal, pero el problema sigue siendo el mismo. Sí es verdad que tú tienes que tener en cuenta esos matices y adaptarte a ellos, ¿no? Y para eso, pues tienes que estar en constante formación permanente y entidades como la tuya, Formaedu, ¿no? Forma Edu. Pues entidades como tuya ayudan a eso, para la formación inicial y permanente. Esa no hay que abandonarla nunca. Tuve 4 años en el CEP de Antequera, que es el Centro de Formación Permanente, antes de ir allí. Entonces, yo contribuía a eso, a mantener la formación, mantenerte actualizado. Tú imagínate un médico que terminó medicina en 1990 y que ahora en 2020 ejerza la medicina de la misma manera. Es imposible. Pues igual en los docentes, igual en los orientadores, igual seguramente en tu profesión, la que estás ejerciendo ahora. Entonces, cuestión de eso, porque como tú no te adaptes, como tú no te formes, pierdes el feeling. Es una de las cosas que los niños y las niñas, el alumnado, lo notan más. Y además, necesitan 1 hora, no más. No necesitan un curso entero. A la hora ya te han puesto la cruz o te han abierto sus brazos y han dicho este sí. Lo saben, tienen como esa intuición que les dice y lo saben desde el principio. Y tú, para tener ese feeling, tienen que encajar con ellos. Parece que son pequeñas tonterías, pero igual. Mira, yo, por ejemplo, recuerdo que saludaba primero no saludaba, porque me habían enseñado que hay que mantener la distancia y un niño no le puede saludar. Y a lo primero ya empecé a saludar así. Después ya tocaba, incluso echaba el brazo al chaval y todo eso. Y ahora es que no sé hacerlo así. Ahora se estila, no sé, es que no sé hacerlo con las dos manos. ¿Sabes cómo digo, no? Que no sé. Lo saludo así y el niño entiende este código. Pues tú tienes que dominar esos códigos para poder relacionarte, si no pierdes pierde el contacto. Yo creo que con eso más o menos he Vale. contado, he contestado. Mira, la gente conoce poco sobre el tema. Cuando ya uno investiga, te enteras de que hay cantidad de metodología y de técnicas y todo eso. Yo he dominado unas cuantas y la cuestión, lo que yo creo es que el profesorado debe de aprenderlas cuantos más mejor, porque un determinado contenido, un determinado conflicto se enfoca mejor de una manera que de otra. Y pondré ejemplos sobre ello. Yo llegué a contabilizar cuando estaba en el gabinete hasta 35 técnicas y estrategias distintas, todas muy buenas y muy válidas. ¿eh? Y tú lo que tienes que hacer es lo que se llama el modelo de escuela adocrática, ad hoc, ¿no? Que es estudiar, siempre igual son estos 3 pasos. Estudiar el lugar donde está, analizarlo, conocerlo, bien, a veces lleva tiempo hacerlo, proponer un plan de trabajo y de medida y de forma de llevar la enseñanza allí y evaluarlo. Y luego hacer modificaciones hasta ajustarlo de tal. Lo que no vale ahí y lo que vale, pues tal. Y si algo no vale, pero vale un poquito, pues transformarlo, cambiarlo sin tener miedo a innovar esa es básicamente. Entonces, de esas tecnologías, metodologías, yo te voy a nombrar unas cuantas que las he puesto aquí, porque a las 35 no lo voy a decir, pero que algunas te van a sonar y otras a lo mejor no. Pero cada una de ellas eh, llevaría un tiempo aprenderla y una secuencia determinada. Aprendizaje cooperativo, aprendizaje servicios, comunidades de aprendizaje, escuela de padres y madres, alumnado ayudante, escenificaciones, videoforum, gamificación, utilizando el juego para la gestión asamblearia de la clase. Todas estas son formas. Y luego te he elegido 4 en especial que a mí me han llamado mucho la atención, las he practicado mucho y que rápidamente calan en la cultura de un centro educativo. La primera es la mediación, que sé que trabajáis allí, que hacéis cursos de mediación. Esa es fundamental. Esta empezó haciéndose con profesorado y se necesita estar muy preparado en mediación. Es decir, tienes que hacer un curso, no puedes mediar cualquiera, un curso de iniciación y otro de profundización, con mucha práctica y no todo el mundo vale en mediación, hay que tener unas cualidades. Y tampoco la mediación vale para resolver cualquier problema. Por ejemplo, el bullying no se puede resolver con mediación, porque el protocolo de mediación dice que tiene que ser entre iguales. Y cuando hay un caso de acoso escolar, hay una desigualdad de poder.
No hay una persona ha exhibido el poder y la otra está amedrentada. No tiene fuerza para competir en igualdad. Y no se puede hacer con mediación, lo tienes que hacer de otra manera. No es lo mismo que un conflicto normal que no sea uno, ¿no? Entonces la mediación primero se hacía con profesorado y luego se ha formado al alumnado y funciona muy bien en el centro. Los centros que tienen mediación funcionan. El segundo es tutoría compartida, le llaman también tutoría individualizada. De esto, Cristina, tú no, a lo mejor no lo sabes, pero dicen que yo soy el padre de la criatura, el que creó esto. Esto está por toda España, Canarias, yo lo he estado también difundiendo por todos lados. Pero comenzó el modelo de tutoría compartida que te estoy comentando, comenzó en el año 2000 en Villanueva de la Concepción y lo llevamos a cabo nosotros. Para el alumnado que tiene problemas disciplinarios que son muy disruptores. Entonces, lo que le hacíamos era un profesor que no era tutor de un grupo de clase, pero que se ofrecía voluntariamente, todo era voluntariamente, la familia también participaba todo, se compartía la acción tutorial con ese alumno o alumna, toda la comunidad educativa, la clase, todo, tenían sus funciones, ¿no? Pero especialmente la coordinaba y la llevaba a cabo, la personalizaba en una distancia más corta con ese alumno, un profesor que era como su segundo tutor, individualizado, y que se hacía como de hermano mayor. No sé si me explico. Entonces, hablaba y lo preparaba para cuando hubiera el conflicto. El conflicto es difícil, muy difícil de trabajar cuando está produciéndose. Hay que trabajarlo a priori. Es más, el conflicto no hay que prevenirlo, luego lo explicaré mejor. No hay que evitarlo. Lo que hay es que gestionarlo positivamente y sacar crecimiento de él, ¿no? Bueno, entonces la tutoría compartida es las aulas de convivencia, cuando el alumnado precisa medidas disciplinarias y correcciones o medidas disciplinarias, porque ha hecho lo que se llama conductas contrarias a las normas de convivencia, que es como lo llaman, ¿no?, el protocolo. Entonces, en ese caso, normalmente muchas veces se le manda a su casa. Y todo eso. Y entonces el aula de convivencia no lo manda a su casa, sino que hay un lugar en especial donde están con unos profesores que ejercen esa labor reeducadora. Las dinámicas de grupo es una también de las que me importa. Bueno, en la aula de convivencia, no te he comentado, se trabaja las 4 R. Es algo impresionante. En ese trabajo previo, preparatorio para cuando ocurra el conflicto, saber cómo atajarlo. Las 4 R. No te las voy a mencionar, pero seguro que vas a tener mucho interés en conocerlas, pero que llevaría mucho tiempo. Las dinámicas de grupo son actividades que se hacen dentro de clase para trabajar los valores. ¿Te acuerdas de la telaraña? Eso creo que sí lo Con la hicimos lana, juntos. que nos la Sí, anotábamos y creábamos, sí, y tú te decías, te quiero por tal, 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 te sí, perdono sí, por tal, eso tal, sí. tal. Y eso creaba cohesión de grupo, de tal. Trabaja los valores a través de juegos. Los niños, también la gente de bachillerato, como ustedes, los juegos es la cosa más seria para ellos, ¿sabes? Y entonces, si los juegos están bien diseñados y se llevan a cabo, pueden aprender valores y el conflicto y cómo intervenir en los conflictos de una manera muy adecuada y muy bien. Bueno, pues estas las 4 cosas que resalto. Vale, pues mira, el problema, yo esto lo he abordado en artículos, lo he estudiado, lo he investigado, es multifactorial. Hay muchos factores. Podríamos enumerar aquí hasta 20 y nos quedaríamos cortos. Sí que la forma en que se dan o los matices en los que se dan van cambiando de un lugar a otro, pero básicamente siguen siendo los mismos, ¿no? Lo que es la educación es como un organismo vivo y entonces está sujeto a esos problemas que van variando y que nos tenemos que adaptar a ellos, como antes hemos comentado. Yo te he resaltado 3. Una, la discordancia que hay entre la educación que se da en los medios externos, por la familia, en la calle, en la televisión. Ese modelo de educación y de valores que dan allí, que muchas veces son antivalores, pues ese modelo choca grandemente con el modelo de educación que se imparte en la escuela.
ya desde pequeño con los niños. Entonces, el choque se va haciendo mayor conforme el niño va creciendo más y está más absorbido más y está más contaminado por ese otro modelo de educación, incluyendo las casas, ¿eh? O sea, y cuando él con las casas ya casi no puedes hacer nada, ¿eh? Entonces, lo que puedas construir la clase en una hora, lo destruyen en 5 minutos, en la casa, en la calle o viendo la televisión, hacer una película, un programa de televisión, lo que ahí se habla, lo que se inspira, lo que se bebe de ahí, los medios de las nuevas tecnologías, los juegos, todo eso, es totalmente contrario. Y ese choque es cada vez más grande. Y si tú me preguntas que quién está ganando, yo creo que la respuesta tú lo vas teniendo en tu cabeza. Desgraciadamente, los otros cada vez son más fuertes, tienen más fuerza. No te digo nada cuando ha empezado ahora la IA y todas esas cosas. Y van ganándonos terreno. El problema ahora del magisterio, de la docencia, es muy gordo por este problema en sí que te he resaltado. El segundo que resalto, factor que determina la presencia de muchos conflictos, la violencia, la cultura de la violencia. Guarda relación también con lo que hemos dicho antes. Estamos en una sociedad que es más violenta, ¿eh? Pero no es violenta, la gente entiende violencia cuando solamente existe violencia cuando hay violencia física, ¿eh? Es decir, visible. Esa es la cumbre del iceberg. Lo que hay por debajo son los otros tipos de violencia, la verbal, la psicológica y la estructural, ¿eh? Y todo eso va influyendo y esa cultura de la violencia genera una actitud ante el conflicto muy propia de la gente violenta, que es yo quiero ganar, quedarme con todo en ese problema que tenga, en ese conflicto que tenga, y eso significa también inherentemente que el otro tiene que perder todo, al 100% para mí, 0% para él. Si al final le dejo con 5%, no estoy del todo contento, pero bueno, me llevo el 95%. Pero no hay cultura de negociación, de mediación, de diálogo, ¿no? Y de tolerancia cero hacia la violencia. Y todo eso pues termina pues generando. En la escuela pública nosotros tenemos los futuros personas que ejercerán la violencia de género, están en las escuelas y es allí donde se debía trabajar. Pero claro, ese choque y esa cultura de la violencia hace que sea muy diferente. Y como tercer factor he puesto ya, porque no le echa la culpa a todos a los de fuera, los docentes también, a la hora de trabajar, si no aceptamos, sobre todo en la escuela pública, si no aceptamos el rol tutorial, es decir, la, la función social que tenemos que ejercer con ese alumnado que tiene a lo mejor la familia o no tiene familia o la familia no ejerce una educación de calidad, por llamarle educación de alguna manera, deseduca. Entonces, alguien tiene que ponerle la casca porque el niño no tiene culpa y está siendo objeto de esa presión y es normal que el niño sea pues disruptor, etcétera, etcétera, incluso que tenga trastornos o lo que fuera, conductuales o de otro tipo. Entonces tú, la escuela pública lo que tiene que hacer es asumir esto y asumir no solo el rol de enseñante, decir, no, no, yo es que nada más te enseño matemáticas, esto que lo hagan en tu casa. Tienes que asumir ese otro rol compensatorio para todos. Porque aquí el que más y el que menos viene de una familia que ha tenido problemas. Yo te puedo contar de la mía y te quedarías alucinada y de ahí vengo yo. Pero ¿por qué he llegado hasta mí, entre comillas? Pues porque ha habido gente que han hecho esta función social y esa la tenemos que hacer. Entonces, la discordancia y el choque entre la educación de fuera y de dentro del colegio, la cultura de la violencia y esa docente que no quiere llevar en la acción tutorial. Eso que lo hagan el tutor cuando le toque en la hora de tutoría. No se puede hacer separado, no se puede separar. Sea lo que sea que dé, seas tutor, no seas tutor, tienes que ser. Esto es un poco lo que te he dicho de mezclar personas y al mismo tiempo docente. Eso yo creo que contesta a la pregunta. Tenía aquí una frasecita, pero la tengo sobre ella, tiene que ser buena, porque si no, no te la pongo. Digo, desde la orientación educativa se propone y desarrolla planes de convivencia y acción tutorial a través de los tutores y tutoras de grupo. Se ofrece apoyo a los protocolos en los casos más graves de conflicto, como el bullying o la violencia de género. Y son la gente de orientación, somos la bisagra que ayuda a la mejora de las interrelaciones, esa mediación, entre comillas, entre todos los elementos de la comunidad educativa.
familia, alumnado, profesorado y equipos directivos, ¿eh? Y a veces inspección. Entonces, la bisagra, porque tenemos relación y conocemos un poquillo de todo. Y esa labor es muy, muy importante. Pues mira, en el gabinete, allí, una de las actividades que se hacen es que llegan los problemas de mm, bullying, por ejemplo, de violencia de género, de eso que salen luego en el periódico, los gordos, ¿eh? Y que el centro no ha podido atajar, y entonces nosotros íbamos como expertos para solucionarlo. Entonces, esta es una de las funciones principales que se hacía. Otra era coordinar la red de escuelas espacio de paz. Son centros educativos que presentan un plan para mejorar la convivencia y el clima de convivencia dentro de ese centro, del centro en general, no de un aula, el centro. Y ese plan, si lo llevan a cabo durante el año, al final se evalúa y hasta se incentiva con un dinero que sirve pues, para invertir. Y todo es para la cultura de la paz, la contraria a la cultura de violencia. Pues yo coordinaba toda esa red. No eran todos los centros, pero había muchísimos, cientos, tanto de la enseñanza pública como de la concertada. Y yo los coordinaba, conocía sus experiencias y todo eso. Y entonces organizaba fórmulas para intercambio de buenas prácticas, para que lo que aquí ha servido puede servirte aquí. A lo mejor no sirve, lo tienes que probar, ¿no? Y lo de aquí, allí, allí. Entonces se iban extendiendo esas prácticas buenas que antes te he comentado, como la tutoría compartida, la mediación y todo eso. Y cada centro colaboraba y ponía una parte en el otro. Había encuentros y había online, también nos pasábamos eso. Eso es, coordinaba esos centros. Y luego también asesorábamos hasta la inspección, cuando había casos de estos relacionados con la convivencia y todo eso, al profesorado, al alumnado, a las familias que pedían citas y a inspectores venían y bajaban para pedir información y asesoramiento sobre temas relacionados con convivencia. Nosotros, como expertos y expertas, pues éramos dos en el gabinete en ese momento. Yo podía haber estado allí todos los años, llevaba 2 años, pero ya por X motivos que no vienen al cuento aquí, y las ganas también de ejercer la orientación, pues dije, no, me voy a orientación. Y me fui para conocerte a ti. Es una interesante pregunta. Mira, la educación se basa en dos pilares. Una es la parte académica y otra es la parte tutorial, relacionada con los valores, la enseñanza de valores, de la ciudadanía. Y en la académica son las materias de tal. En el instituto, por ejemplo, en el Pedro Espinosa, donde estábamos, y todo eso, la parte académica se sostenía con los departamentos. Y había un jefe de departamento de matemáticas, un jefe de departamento de... y así, ¿no? Bueno, el caso es que todo se forma a través de los departamentos. En el caso de arte, de historia del arte, por ejemplo, el departamento, ¿no? Y allí se reúnen y se encargan de todo lo académico. Hay una separación. Y luego están los tutores, que se reúnen con orientación una vez a la semana y planificamos la semana y la siguiente semana según un plan que tú has urdido y que tienes que tener escrito en cada centro al principio de curso, para todo, válido para todo el curso. Y luego solventar la urgencia y todas las necesidades. Esos son los dos pilares. Pero si te fijas, están separados, ¿vale? Lo académico va por un lado y lo otro va por otro. Perdona, te voy a hacer un ejercicio. Incluso no sé si lo hice ya cuando estaba contigo. Mira, a ver si se ve bien. Y se puede ver bien estas dos figuras. Pero así Sí, mejor. ¿Las ves? Las dos figuras estas no sí, sí. existen. En realidad, están como inventadas. Una es taquete y otra es baluma. Palabras que me he inventado yo. Se llaman pseudopalabras. Y tú tienes que asociarlas. ¿eh? Teóricamente debía ser 50% de las personas dirían que una es taquete y la otra es baluma. 50% puesto que no existen en verdad. No es como una mesa y decir que es mesa. Pero el 95% siempre dice lo mismo. ¿Cuál es baluma para ti? Bueno, mi Maluma me suena más a la cadena redondeada Exacto, por pues el eso es el sonido. 95%. Luego hay un 5% que son las ovejas negras, tú no eres oveja negra, no te preocupes. Ahora le pregunta a la gente que por qué. ¿Por qué esa redondeada te es Maluma? Tú has dicho porque te suena. La ves más Sí. redondeada,
10 adjetivos sí. más. Alguna gente dice No sé, más bella, suavidad, ¿no? suave, flexible, ¿verdad? Mm, Todo eso. Y sí. la otra es taquete, porque es más, ¿cómo te No sé, parece? como más, aquí te suena también una palabra más cortante, ¿no? Y al ser Cortante, más rígida. geométrico, así, más rígido, sí. Exacto. Vale, esa es la primera pregunta. Creo que esto va a salir bien en la grabación y lo van a hacer todos tus alumnos y alumnas. Una es masculina, otra femenina, al 100%. Todo el mundo sabe cuál es. ¿Cuál es la femenina? La femenina yo diría que la más redondeada, porque la figura Paluma, femenina Paluma, ¿verdad? siempre Y la otra ha es tenido taquete. más, sí, ¿Has visto? Al 100%. Luego, la suavidad, la belleza, la flexibilidad. ¿Eh? Esos son estereotipos de género. Y la sí. rigidez, cortante, entonces, está asociado de tal. Y hemos descubierto, no te preocupes, que no es solo en tu cabeza, en la mía y en la de todos, Esta es eso es la, estereotipo de género. Lo malo o lo fuerte de todo, lo más duro y lo más fuerte de todo, Cristina, es que estos estereotipos están también en la enseñanza. Y ahora te pregunto, te he dicho que había dos pilares, el académico, basado en los departamentos, en las asignaturas, en las materias, y el tutorial, ciudadanía, valores. Entonces, una es Baluma y otra es Taquete. Una es masculina y otra es femenina. ¿Lo has visto? ¿Cuál es? sí, seguramente la de los valores y todo eso se la asocia más a la femenina. Exactamente, a la festividad, al cuidado, a los valores, a la moral, Sí, en fin, todas esas cosas. Y la otra más cortante y de todo eso, es que pega. Recuerda a los sí, profesores de un sí. tipo y de otro, y pega. Bueno, pues el modelo de la coeducación y de la igualdad lo que dice es que un docente encarne la mezcla de las Las dos. dos personalidades. No es que una es mejor que la otra, es la mezcla. Y por eso yo, mi persona es igual a eso. Y eso es un docente que es coeducador. ¿Eh? ¿Recuerda tú algún profesor o profesora que hayas tenido, maestro o maestra, que haya ejercido sobre ti esa atracción? Yo lo he tenido y todos tenían la mezcla. Eran capaces de llorar conmigo y de regañarme. Las dos cosas. Y ese es el modelo, esa es la coeducación. ¿Ves que merecía la pena? ¿A que sí? Sí, Hacer sí, el ha ejercicio. merecido la pena el ejercicio. Pues es difícil, pero está claro que el modelo es triádico, es decir, no siempre yo entraba dentro del aula, sino que yo preparaba a los tutores o a los profesores, los asesoraba o le daba materiales o herramientas, y ellos son los que trabajaban dentro del aula y me decían cómo iban. Ese es un modelo triádico, donde yo directamente, pero en otras ocasiones sí, por ejemplo, en bachillerato, a la hora de entrar en segundo de bachillerato, hay orientación académico-profesional de cara a los estudios en la universidad o a la PAU, a la selectividad, y tú tenías que ir directamente y hacerla y preparar esa fase. Pero sobre todo es ese modelo de programas y triádico. Y tienes que tener mucho material y dominarlo muy bien y acertar, procurar acertar, porque como le dé a un profesor algo que no le venga bien y luego te venga y te diga lo que me dijiste y no ha servido para nada, ya pierdo esa confianza, ese enlace y de tal. Entonces, el, orientador, la orientadora, hay más orientadoras que orientadores cada vez más. Al principio era 50-50, pero ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque la orientación cada vez es más paluma y menos taquete. Al principio, la orientación en el 95 era un modelo clínico, parecía como un doctor, era para detectar, diagnosticar, eso le gusta más a los taquetes, es más masculino. Mientras que ahora es una pedagogía del cuidado, más tutorial, más de la inclusión y todo eso. Eso no interesa tanto y los chicos se quitan de en medio y se quedan las mujeres, que son las que siempre llevan y soporta esa visión. Bueno, pues como te comentaba, eh, lo que yo hago es el modelo triádico y a veces directamente. Y luego hay unas sesiones también que se solicitaba entrevistas individuales, tanto para alumnado como para familia, como para profesorado, como para equipos directivos, siempre cuentan contigo. Cuestión, si lo haces mal, cada vez cuentan menos contigo y tú tienes más relax. Si lo haces bien, cada vez cuentan más contigo y tú tienes menos relax.
y te viene ese estrés emocional y laboral que hemos comentado. Así que tú dices, entonces lo que tengo que hacer es mala. No, tienes que hacer bien tu trabajo, pero ser eficiente y cuidarte mucho, siempre. Esa parte de ti sí que no la debes de compartir ni nada, ¿no? Más o menos es eso. Serían incontables, incontables. Y me pondría a llorar aquí directamente, porque para los maestros y maestras y para gente de orientación, es que es muy difícil de hacer. Los alumnos que yo he tenido, te estoy hablando a lo mejor, me están pasando por la cabeza. Son como fantasmas, ¿sabes? Se quedan ahí. Y detrás de cada uno de ellos y de ellas hay una historia. Y además, como el tiempo y el paso de los años, y si tú mantienes contacto, yo mantengo contacto con muchos de ellos, ¿eh? Y te cuentan de cómo les ha ido, todas estas cosas, pues con más motivo. Tú les tienes un afecto que es cuántico, es para siempre, pero no solo por mi lado, que aparece por el otro, ¿entiendes? Y eso es lo más hermoso que puede, es algo cuántico, entrelazamiento cuántico, le llaman en física cuántico, pues algo parecido a eso. Y entonces pues, se te quedan todas esas historias de esas personas para toda la vida. Lo mismo que como alumno a mí se me quedan profesores y profesoras que he tenido, don Miguel Garrido, por ejemplo, ahora, por decirte algo, ¿no? Entonces se me vienen mucho a la cabeza, pero como estamos en lo que estamos, pues mira, recuerdo en el libro, uno de los capítulos, espero que lo puedas leer, se habla de un caso de acoso escolar en tercero de la ESO. Alejandro, tengo permiso para decir su nombre, porque en el libro no uso siempre los mismos nombres. Pero él sí que da permiso y ya me ha hablado con 25 años, porque le he pedido, mira, quiero hablar de tu tema. Tú ya con 25 años, ¿cómo recuerdas? Y era un caso en tercero de la ESO y que sufría bullying muy fuerte. O sea, que llegó a tener sentimientos de suicidio y todo eso, ¿eh? Y ya que te lo llegan a confesar. Eso estaba en el gabinete y vino a Málaga con la madre desesperada, porque la madre, el equipo directivo les decía que lo llevara al instituto, que lo llevara, que el niño se quería escaquear y el niño no quería ir porque sufría bullying allí. Y entonces la madre, recuerdo que decía que era todas las mañanas como meter al niño como a un toro en el matadero. Ella tenía que sacrificar a su hijo creyendo al equipo directivo y no creyendo al niño y presionarle al niño para que fuera allí. Y es un niño que iba a donde recibía bullying y acoso escolar muy claramente y descarado. Entonces, después de analizar el tema y ver el protocolo, escuchar todas las partes y todo eso, muchos de estos casos de acoso y de bullying, Cristina, son PAS, y este lo era, son PAS. Entonces, los PAS estamos hechos de otras pastas también. Más, como la escala de Mohs, somos talco, no somos diamante, que es 10, talco es 1. Y cualquier heridilla nos roza y nos hace... Y eso es lo que tenemos que escuchar, porque tenía todas las secuelas y los efectos secundarios propios del bullying. A él es al que tenemos que escuchar. Da igual lo que digan los otros. No se mide por el acto que se ha hecho, sino el daño que le causa a esa persona y eso es lo que hay que entender. Entonces me personé dentro del instituto, hicimos muchas dinámicas de grupo, lo abordé mediante esta metodología, puesto que no podía otra porque nada más que iba ahí este día, fui dos. Y en esas dinámicas de grupo busqué la concienciación de la clase del problema de este chico, y que dejaran de ser cómplices con lo que lo causaban para convertirse en gente protectora, gente ayudante y gente con vínculo afectivo con él. Y inmediatamente al otro día, el niño ha dicho que había cambiado todo. Le dijeron, juega el fútbol con nosotros, no sé qué, no sé qué, y se había abierto. Y ya los otros, porque las víctimas de acoso lo que necesitan sobre todo es el apoyo del grupo, más que de técnicas individuales, las palabras no le hacen nada. Es el grupo el que te tiene que empoderar y decir hasta aquí hemos llegado. Este es nuestro, es intocable, no lo puedes tocar. Y eso es lo que conseguimos con esas actividades y fue fulminante. Y ya el niño Qué con bonito. 25 años pues ya me decía los estudios que había podido hacer que quería ir del instituto y todo. Gracias a eso. Entonces eso, claro, se te queda para hacer. Tengo aquí 2 o 3 actividades más. El proyecto pareja, por ejemplo,
en la clase, en sexto, imagínate tú, cuando era la EGB, pero luego lo he hecho también en la ESO. En sexto de EGB, en séptimo de EGB, primero y segundo de la ESO de ahora, se, era es que es difícil de hablar, que tengo que hablar todas las características, pero básicamente era durante una semana, los niños y la familia lo sabían, se comprometían a hacer una serie de actividades, ¿eh? Pero se sentaban chicos y chicas en clase al sorteo, al que participaba en el proyecto, que era voluntario, quien le tocara en el sorteo, ¿vale? Entonces se sentaban juntos y durante esa semana solo podían tener un libro para los dos, actividades que hacían para los dos. Tenían un globo con un dibujito, era la mascota y la tenían que cuidar las 24 horas del día, se lo iban pasando uno a otro. ¿Eh? Había como una ceremonia de emparejamiento, tenían un padrino, un profesor que le aconsejaba en la relación, un cuestionario para conocerse a sí mismo, ¿vale? Tenían que ir una tarde a la casa de la chica y una tarde a la casa del chico a merendar. La familia participaba y sabía. Después de todas estas actividades, Cristina, a un diario que llevaba muchas cosas así. Sí. Después de estas actividades, a los 10 días por ahí, les decía ya, podéis sentar como queráis en la clase. Jamás se volvían a sentar los chicos en un lado y las chicas en otro. Ya se mezclaban ahí. Había roto la barrera, esa coeducativa. De chico-chica. Sí, eso es coeducación pura y dura. Pero lo más curioso, Cristina, que te va a llevar porque sé que te gusta esa temática. Pues le hice una especie de cuestionario, que tú sabes que yo hago esa estadística y todas esas cosas. El 80%, 8 de cada 10 niños, 4 de cada 5 parejas, tanto chicos como chicas, decía que había sentido una atracción sexual hacia la otra persona, que le había tocado por sorteo. Así que esa primera experiencia, entre comillas, con 11, 12, 13 años, de conocer al otro sexo y de tener eso, había roto una serie de barreras y eran super. Y ahora que tienen 50 años, tienen ahora y todo eso, y los recuerdan esa experiencia como única. ¿Eh? ¿Qué te parece? Es muy curioso, Wow, ¿no? sorprendente. Sí. Sí, 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 la verdad. Y de tutoría compartida de niños de estos, bueno, yo conocí niños de otros colegios donde se ha llevado tutoría compartida con ese profesor que es segundo tutor y recuerdo de uno que me dijo el profesor, mira, este es mi ahijado, el que yo llevo, ¿no? El niño que yo llevo en tutoría compartida en mi instituto. Yo no conocía ni al profesor ni al niño, ¿eh? Y digo, y te lo estoy enseñando porque quiero que conozca a su abuelo. Decía que era como el padrino él, y dice, pues tú eres como el abuelino, como el abuelo. Y yo conocí a un profesor y a un niño que le estaba haciendo mucho bien. Dice, mira, está consiguiendo el graduado escolar gracias a esto, ¿no? Y me estaba, el graduando en la ESO, perdón, y me estaba diciendo eso de gente que yo no conocía por una acción. Yo creo en el efecto mariposa y en orientación somos muy de eso. Una pequeña acción bien hecha puede desencadenar una tormenta, ¿no? Un aleteo de una mariposa en Nueva York, una tormenta en China. Así es como creo. Y lo he visto, no es que creo, es que estoy totalmente convencido. Lo he visto una y otra vez. Ahora, por ejemplo, ayudo a una chica que tuvo un problema a la hora de elegir la carrera universitaria y, y ella estaba haciendo química en Granada. Y ella era de vocación de médico, de medicina. Es que era una cosa clara, pero era un momento cuando le tocó la PAU y elegir, un momento muy difícil, ¿sabes? Y entonces le había fallecido un familiar, el entrenador suyo de baloncesto. Era un momento muy... Y entonces se equivocó y hizo química y estaba desesperado. Tenía muchos problemas de depresivos, de todo. Bueno, pues le estuvimos ayudando, le costó un año, pero después de ese año, pues ya ahora está en cuarto de medicina y va a estudiar oncología. Bueno, pues Cristina, de lo mismo te lo puedo decir de ti. Y esto es lo que yo creo. ¿Eh? Cuando mi amiga Paula, que se llama así, trabaje con alguien y le ayude o descubra algo que cure el cáncer o a alguien que por ella le salve la vida porque va a ser muy buena oncóloga, ¿eh? Es como si yo también lo hiciera. Y cuando tú haces una cosa, la estoy haciendo yo. Y cuando yo hago una cosa, la hago también por ti. ¿Eh? Porque a mí no se me olvida la experiencia de la lectura. Y yo aprendí de eso, ¿sabes? Y entonces eso me hace mejor profesor. Entonces, siempre que yo haga una cosa, es como si la hicieras tú y viceversa.
Eso creo yo, este efecto mariposa. Qué bonito. Sí, pues mira, tiene que ser experto en normativa. Desgraciadamente no es solamente acción, tienes que dominar las normativas, no te puedes salir de ellas. ¿Eh? Tienes que mostrar sensibilidad y empatía en lo emocional, pero sin pasarse porque si no le derrumba. ¿Eh? Si tú quieres lo apunta por ahí, hay una palabra que se llama ectapía. No, no, o sea, empatía, no, ecpatía, que es, parece que es lo contrario de empatía, pero no, no, se refiere a que tú puedas empatizar con una persona, hacer un trabajo con ella, sin que esa emocionalidad que te derrumbe, te haga, no. Por ejemplo, un médico no puede operar a un familiar porque pierde, tiene que ser un desconocido, porque es que ya le tiembla la mano. Pues algo similar si tiene demasiada sensibilidad. Y no es nada malo que tú trabajes con alguien con empatía, pero que sepas tener un muro que te pueda hacer, porque es lo que espera la otra persona, que no tenga un vínculo tan grande que ya tú desvaríes, ¿no? Y te derrumbes. Tienes que saber custodiar adecuadamente los datos confidenciales, porque te enteras de cosas increíbles. Yo sé cosas increíbles de personas. Tienes que manejar esos datos y a veces lo tienes que usar en un equipo directivo, en una sesión de evaluación. Lo tienes que usar, pero lo tienes que usar a sabiendas y con Conscientemente. mucho cuidado. No puedes descubrir todo eso. ¿Eh? Mira, decirte que, por ejemplo, el último año donde yo trabajé, había 4 chicas en mi instituto que 3 de ellas habían mostrado deseos de suicidarse, estaban bajo tratamiento y iban al instituto. Y yo era el orientador, que me tocaba a mí, a ella. Éramos 3 en orientación, pero esa sección era mía. Y una, por violencia de género, estaba, ya era madre, ¿sabes? Era mayor, pero estaba en un paraje desconocido, que nada más que sabíamos unos cuantos, en una familia común de tal, y fuera de Málaga, porque si no, la pareja podía ejercer violencia de género con ellos. Ese peso emocional y todo eso hay que saber llevarlo. Un maestro te toca 30 alumnos y un año y puede haber 1 o 2 casos. El orientado le toca todo, la orientadora. Y es bastante. Mantenerse en constante contacto con orientadores y orientadoras que son expertos en un determinado tema. Entonces yo estoy en un grupo de WhatsApp, por ejemplo, y yo pregunto y me contestan, o yo me ofrezco. El otro día estuve en un colegio porque había una chica por un caso de acoso escolar ya terminando el curso y necesitaba ayuda. Y a mí eso me conmovió. Yo no conocía a la orientadora, pero en el grupo le dije que podía ayudarle. Y estuve allí, hice la intervención 2 veces. He estado y ahora ya seguiremos el año que viene el seguimiento, ¿no? De todo eso. Tiene que saber mucho de didáctica, psicología y pedagogía, esas cosas. Yo, como era maestro, pero no para hacer una orientación no necesariamente tiene que ser maestro. Es que a maestros le guardan un número de plazas a los que quieran ser y tengan la titulación de psicología, de pedagogía o psicopedagogía. Tiene que dominar la técnica de la entrevista. Hay muchas entrevistas y hay que saber hacerlas, ejercer la escucha activa, cosas que en mediación también se aprenden. Autoevaluar con objetividad sus acciones, esta continua autoevaluación para ir mejorando y cambiando y ver lo que ha hecho mal, no somos perfectos. Elaborar informes psicopedagógicos, escribiéndolo al detalle con un lenguaje, porque eso tiene una validez clínica. ¿Eh? Querer al alumnado y mantener vínculos pedagógicos y humanos con ellos. Y con los equipos directivos docentes también. Si no, y con los profesores, tienes que, porque como pierdas ese contacto ya no te consultan, no piden asesoramiento, pierden la confianza y perder la confianza por ese modelo triádico significa que no llego a los alumnos. Y entonces los tengo que tratar y tragarme a veces sapos, que son profesorados que a lo mejor no tienen la misma línea, pero me tengo que ganar ellos. Y me lo ganaba, ¿eh? Cuando estaba. ¿Y qué más he puesto? Todo ello sin olvidarse de sí mismo y de los suyos. Pues si esto sucede, entras en crisis y dejas de poder servir. ¿Eh? Yo siempre digo una frase de Jesús. Tú sabes la frase esta que decía, amarás al prójimo y ¿cómo A termina? ti mismo. Como a ti mismo. Imagínate si Jesús te está diciendo que tú te tienes que amar a ti mismo y que solamente de esta manera puedes
hacerlo de la misma manera con los demás. Si tú no sabes amarte a ti mismo, no lo sabes con los demás. Pues Total. eso, es verdad. Pues es fundamental. La mediación es una de las técnicas que mejor funciona. Y no solamente sirve para mediar en caso de conflicto, es que las técnicas que aprendes, las herramientas te sirven como docente y todo eso. Sí que insisto en que no sirve para todo, ¿eh? Porque hay unas características del protocolo de mediación. El protocolo es el mismo a nivel judicial. Hay mediación judicial, familiar, laboral, bélica. Ahora mismo, Israel y Gaza, o Ucrania y Rusia tienen mediadores que están hablando entre ellos. No los conocemos, pero están hablando para ver si hay posibilidades de acuerdos de paz y lo llevan gente experta en mediación, ¿eh? Yo hice mediación con un experto que lo llamaban para el caso de ETA con España y mediaba. Y nadie conoce su nombre. Él fue el que me enseñó a mí a mediar, el curso de iniciación y el de profundización, ¿no? Entonces esas técnicas son muy válidas, pero no sirve para todo, ¿eh? Y hay que tener en cuenta esas limitaciones, pero sí que son muy válidas. Yo diría que de los cursos más válidos. Yo ayudo al máster de cultura de paz y el máster de cultura de paz tiene varias créditos dedicados a la mediación. Es vital, muy importante y sirve para como he comentado, sirve para la educación, sirve para un abogado, sirve para, está a la orden del día. Creo que es fundamental, ¿no? Entonces, sí que hay que saber que para la mediación se requieren cursos de capacitación, iniciación y profundización. No es posible la mediación si hay desequilibrio de poder. Y, por ejemplo, en un conflicto de un alumno con un profesor, también hay desequilibrio, no se puede mediar, hay que resolverlo con conciliación, otras técnicas. Y que quien media debe saber escuchar activamente, que es creo que la actividad más importante, saber escuchar activamente, ¿eh? Y saber hacerle las preguntas. Y esto en orientación es fundamental, para las entrevistas, ¿eh? Creo que, pero es fundamental, vamos, la mediación, ¿eh? Lo tenéis que tener todos los años, ese curso. Vale, mira, yo el libro hice una edición de 300 y ya están prácticamente. Tengo unos cuantos, uno de ellos para ti, pero muy pocos me quedan. Sé que en Amazon todavía se oferta, porque lo comprobé incluso ayer también, y entonces se puede solicitar a través de Amazon, ¿eh? Yo en el PDF que voy a dejar, dejo el enlace de Amazon, nada más que hay que darlo y solicitarlo. Sí. Es un libro que no es un libro de educación normal y corriente, es un libro de memorias profesionales, a consecuencia de 2020, cuando me jubilo, y hablo de toda mi trayectoria y le llamo lágrimas curriculares, memorias de un maestro, en vez de una geisa, un maestro. Pues le llamo lágrimas curriculares porque el currículo, que es la palabra muy fea, pero es la que se usa en educación, ¿no? Todo el programa educativo que uno espera desarrollar en el alumnado, pues genera lágrimas también, pero no todas las lágrimas son amargas. Y luego, cuando inicié el libro, fue viendo la película de Blade Runner de 2040, bueno, Blade Runner, la primera, que hay una escena donde el robot que está discutiendo, se discute ahí lo que es la vida y lo que no es la vida, un propio robot que quiere sobrevivir a más de 4 años, y en la última escena está lloviendo, y él está llorando. No se ve las lágrimas porque está lloviendo, pero está llorando. Esa frase se la inventó ese actor ese mismo día y le pidió permiso al director y la hizo, y él, emblemática. Y entonces este actor, que ya estaba muriendo, se tenía hasta la mano agarrotada y todo, pues dice, he visto en Orión naves explotar, no sé qué, habla de toda su vida, de esos 4 años, cosas dice que ustedes ni podríais imaginar al humano que le está viendo allí, que es Harrison Ford. Y dice, bueno, pues todas esas cosas, dice, se perderán como lágrimas en la lluvia, ¿eh? Y a mí me daba mucho coraje que todos esos 38 se perdieran y no quedaran de alguna manera escritos. No solo para que lo lea mi nieto y digan, mira, esto hizo mi abuelo ni nada, sino otros compañeros, otras compañeras, compartir. Creo que es el detalle de generosidad último que tiene que hacer
una persona que ha recibido tanto y tenía que hacerlo. Y entonces, pues escribí esas memorias, pero siempre con no de hablar de mí, que hablo también de mí, pero siempre con la función de, me abro a mí mismo profesionalmente y a veces personalmente, pero con la función de comunicar cosas y que otros sigan la antorcha, de que no se pierdan como lágrimas, esas lágrimas curriculares, que no se pierdan como lágrimas de la lluvia. Entonces ahí tenéis eso. Tenéis también en el PDF que voy a mandar mi dirección de correo electrónico, que es la que tú tienes, no la he variado, por si queréis contactar o con algo, nada más que tienen que escribirme. Estoy jubilado, tengo tiempo, no mucho, porque los abuelos te quitan mucho. Te la comento. Porque ahí tenéis mi dirección de correo y podéis llamar, lo hace mucha gente y aquí me tenéis. Si vais al máster de Cultura de Paz, también me veréis allí, que normalmente me llaman, no soy uno de los profesores, pero sí me llaman y colaboro al principio, en lo que es el inicio, y ya profundizo más en esta temática, ¿no? Porque se habla mucho del conflicto y de todo eso, ¿eh? Que no hay que evitarlo, que lo que hay es que aprender de él, ¿eh? El crecimiento eh, humano está lleno de conflictos. Un niño para aprender a andar tiene que gatear y ponerse de pie y caerse. No hay más manera. Mi nieto que ha empezado ahora a tirarse al agua, tiene 5 años, a tirarse de pie y a meter la cabeza debajo del agua, pues ha tragado agua, por supuesto, pero hay algo que te dice que tengo que hacer, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y así vas creciendo, superando los conflictos y gestionándolos adecuadamente. Si no los gestionas y los evitas, no creces, no creces, no hay crecimiento. Así que no hay que tenerle miedo a los problemas, a todo, incluso a la muerte. Todos los conflictos pueden ser abordados y gestionados, emocionalmente gestionados bien. Y así es como crece uno personalmente. Así por lo menos es como he crecido yo. Y bueno, pues eso, tenéis la dirección de correo. Mira, te he hablado del 95 y los primeros años. En los primeros años se decía, a los orientadores se decían que eran los pakistaníes. Así nos definían los profesores, compañeros. Porque dice que nadie sabía Pakistán. Así que éramos pakistaníes. Así empezamos. Hoy día son imprescindibles. Son el pegamento de los institutos, de los centros. Y yo pues, contribuí con mi granito de arena a eso también. Pero hay profesionales que me sacan a mí, me sacan, pero vamos, y que me han ayudado mucho, ¿eh? En todos los momentos. Y son profesionales muy específicos, tienen unas características y un perfil muy específico. Son sensibles, pero al mismo tiempo muy técnicos, muy cualificados, muy entregados a sus niños y a sus niñas y con una capacidad de carga, de llevar carga, que eso yo no lo he visto jamás. No lo he visto jamás, porque tú un médico lo lleva, pero luego se va de la consulta y no lo ve hasta dentro de X meses o lo que fuera, ¿no? Le da la medicina y ya te quedas tranquilo. Esto no, esa tranquilidad ¿no? Y que continuamente nos están poniendo cosas de más. Y en muchos problemas termina siendo el comodín al que tú... Entonces es una profesión que es preciosa, que hay que tener cierto sentido vocacional también para ella, pero que es muy hermosa, muy, muy hermosa, y que guarda relación tanto con un pilar como con otro, con lo académico como con lo tutorial. Eso es también muy, muy curioso. Es una pedagogía del cuidado, pero también es muy técnico. Y no hemos hablado mucho tanto de la atención a la diversidad, pero alumnado con TEA, con TDAH, con trastornos de conducta de todo tipo, de altas capacidades, que también. Todo eso los diagnosticamos nosotros, bueno, no todos los diagnosticamos, algunos lo tenemos que derivar y el médico no lo diagnostica, pero sí que vemos la características, ¿no? La sintomatología y eso nos hace derivarlo, en fin, que guardamos mucha relación con eso y con la relación con todos los miembros de la comunidad educativa. Es fundamental, hoy día es fundamental. Si acaso lo que pedimos es 250, por cada 250 alumnos, un profesor. Y recuerda que cuando yo fui tu orientador, también profesor de psicología, pero tu orientador, yo llevaba 1.600. Imagínate, divídelo por 250 y yo hacía el trabajo de todo eso. Entonces, que no abusen de ese También. trabajo A lo laboral. mejor ahí debería haber
mínimo por lo menos 4 orientadores para tanto alumno o algo así, ¿no? Sí. Porque La, ¿qué la te importó la UNESCO, salud? la UNESCO dice 1 250 y mejoraría un montón de cosas. Por ejemplo, la orientación académica profesional o la inclusión del alumnado de necesidades educativas especiales y todo eso. Ellos lo llevarían, lo darían esa... en fin, es fundamental, hoy día es fundamental. Entonces, animar a quien sienta esa llamada, como la sentí yo, y que vaya a por ello, que se preparen las oposiciones, que va a ser feliz, muy feliz. También va a cansarse mucho, pero va a ser muy feliz. Y su trabajo es imprescindible, hoy día es imprescindible.